Existe una falla en el fondo de las matemáticas. Una falla que significa que nunca sabremos todo con certeza. Siempre habrá afirmaciones que no podremos probar. Nadie sabe cuáles son exactamente esas afirmaciones, pero podrían ser algo como la conjetura de los números primos gemelos. Los primos gemelos son números primos separados por solo un número, como el 11 y el 13 o el 17 y el 19. Y a medida que los números ascienden, los primos ocurren menos seguido, por lo que los primos gemelos son menos comunes aún. Pero esta conjetura dice que hay un número infinito de primos gemelos que nunca se acaban. Hasta este momento nadie ha probado que esta conjetura sea verdadera o falsa. Pero lo curioso es esto. Quizás nunca lo sepamos, porque lo que sí ha sido probado es que en cualquier sistema matemático en el que puedas hacer aritmética básica, siempre habrá afirmaciones verdaderas que son imposibles de probar. Eso es la vida. Específicamente, este es el juego de la vida creado en 1970 por el matemático John Conway, quien tristemente falleció de COVID-19 en 2020. El juego de la vida de Conway se juega en una grilla infinita de celdas cuadradas. Cada una de ellas está viva o muerta. Y solo existen dos reglas. 1. Toda celda muerta con 3 vecinas vivas vuelve a la vida. 2. Cada celda viva con menos de 2 o más de 3 vecinas vivas muere. Una vez que has montado el orden inicial de las celdas, las dos reglas se aplican para crear la próxima generación de celdas, y luego la siguiente, y así sucesivamente. Es automático. Conway lo llamó un juego para 0 jugadores. Pero aunque las reglas son simples, el juego puede generar una gran variedad de comportamientos. Algunos patrones se vuelven estables, una vez que surgen no se modifican. Otros oscilan hacia adelante y atrás repetidamente. Algunos viajan a través de la grilla eternamente, como esta forma de aquí. Y muchos patrones simplemente se esfuman. Pero algunos de ellos continúan creciendo eternamente. Continúan generando nuevas celdas. Quizás creas que con estas sencillas reglas del juego podrías tan solo observar cada patrón y determinar qué sucederá con él. ¿Alcanzará eventualmente la estabilidad? ¿O seguirá creciendo sin límite? Pero lo que sucede es que estas preguntas son imposibles de responder. El destino último de un patrón en el juego de la vida de Conway es indecidible. Quiere decir que no existe un algoritmo posible que garantice responder esas preguntas en una cantidad de tiempo finita. Claro que podrías dejar desarrollarse a ese patrón y ver qué sucede, ya que las reglas del juego son una clase de algoritmo después de todo. Pero eso tampoco te garantiza una respuesta, y aunque lo dejes desarrollarse por 1 millón de generaciones, no serás capaz de determinar si durará eternamente o tan solo 2 millones de generaciones, o 1 millón de millones, o un Googleplex. ¿Hay algo especial acerca del juego de la vida que hace que sea indecidible? No. De hecho, existe una enorme cantidad de sistemas que son indecidibles. Los mosaicos de Wang, la física cuántica, los sistemas de tickets de las aerolíneas e incluso el juego Magic the Gathering. Para comprender cómo es que la indecidibilidad aparece en todos estos sitios, debemos viajar 150 años al pasado, a un momento revolucionario para las matemáticas. En 1874, el matemático alemán Georg Cantor publicó un artículo que impulsó una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los conjuntos. Un conjunto es simplemente una colección bien definida de objetos. Los 2 zapatos en tus pies son un conjunto, como también todos los planetarios del mundo son un conjunto. Hay un conjunto vacío y un conjunto con todo en él. Cantor estaba estudiando los conjuntos de números, como los números naturales, positivos enteros como 1, 2, 3, 4, etc. Y el de los números reales, que incluyen fracciones, como 1/3 o 5 medios, incluso números irracionales como pi, y la raíz cuadrada de 2. Básicamente cualquier número que pueda ser representado con un decimal infinito. Se preguntaba, ¿hay más números naturales? ¿O más números reales entre 0 y 1? La respuesta puede parecer obvia, hay una cantidad infinita de ambos, por lo que ambos conjuntos deberían tener el mismo tamaño. Pero para comprobar esta lógica, Cantor imaginó escribir una lista infinita uniendo cada número natural a un lado con un número real entre 0 y 1 del otro lado.
Como cada número real tiene decimales infinitos, no hay uno que vaya primero que otro, por lo que podemos anotarlos en orden aleatorio. Lo fundamental es asegurarse de que no se repitan y alinearlos uno a uno con un número entero. Si podemos hacer eso sin que nos sobre ninguno, entonces sabremos que el conjunto de números naturales y el de números reales entre 0 y 1 son del mismo tamaño. Asumamos que hemos hecho esto. Tenemos una lista completa e infinita de cada entero actuando como número índice. Un identificador único de cada número real de la lista. Ahora, dice Cantor, comienza a escribir un nuevo número real. Para hacerlo, tomamos el primer dígito del primer número y le sumamos 1. Luego tomamos el segundo dígito del segundo número y nuevamente sumamos 1. Luego el tercer dígito del tercer número y sumamos 1 y seguimos así con toda la lista. Si el número es un 9, conviértelo en un 8. Para el fin de este proceso tendrás un número real entre 0 y 1. Pero aquí está el asunto. Este número no aparecerá en ningún lugar de la lista. Es diferente del primer número en el primer dígito decimal, del segundo en el segundo dígito decimal, y así consecutivamente. Tiene que ser diferente de cada uno de los números de la lista en al menos un decimal, el número en esta diagonal. Por esto es llamada la prueba de diagonalización de Cantor. Demuestra que debe haber más números reales entre 0 y 1 que números naturales extendiéndose al infinito, por lo que no todos los infinitos son del mismo tamaño. Cantor los llamó infinitos contables e incontables respectivamente. Y de hecho hay muchos más infinitos incontables que son aún más grandes. El trabajo de Cantor fue considerado un gran golpe a las matemáticas. Por 2000 años los elementos de Euclides se consideraron los cimientos de la disciplina. Pero a comienzos del siglo XIX, Lobachevsky y Gauss descubrieron las geometrías no euclidianas, lo que lanzó a los matemáticos a examinar más atentamente los cimientos de sus disciplinas. Y no les gustó lo que encontraron. La idea de un límite en el centro del cálculo resultó estar pobremente definida. Y ahora Cantor estaba probando que el infinito mismo era mucho más complejo de lo que imaginaron. Entre toda esta conmoción, la matemática se fracturó, y se desató un enorme debate entre los matemáticos a fines del siglo XIX. De un lado se hallaban los intuicionistas, quienes creían que el trabajo de Cantor no tenía sentido. Estaban convencidos de que la matemática era una creación pura de la mente humana, y que los infinitos como los de Cantor no eran reales. Henri Poincaré dijo que las futuras generaciones determinarían que la teoría de los conjuntos era una enfermedad de la que se habrían recuperado. Leopold Kronecker llamó a Cantor un científico charlatán y un corruptor de la juventud, y trabajó para que Cantor no consiguiera un empleo que quería. En el bando opuesto estaban los formalistas. Ellos creían que las matemáticas podían ser colocadas sobre cimientos lógicos y seguros a través de la teoría de los conjuntos. El líder informal de los formalistas era el matemático alemán David Hilbert. Hilbert era una leyenda viva, un matemático muy influyente que había trabajado en casi todas las áreas de la matemática. Casi publica antes que Einstein acerca de la relatividad general. Desarrolló conceptos nuevos en las matemáticas que fueron cruciales para la mecánica cuántica y sabía que el trabajo de Cantor era brillante. Hilbert estaba convencido de que un sistema más formal y riguroso de pruebas, basadas en la teoría de los conjuntos, podría resolver todos los problemas que habían surgido en la matemática en aquel siglo. Y la mayoría de los matemáticos acordaba con él. Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado, declaró Hilbert. Pero en 1901, Bertrand Russell señaló un serio problema en la teoría de los conjuntos. Él sabía que si los conjuntos podían contener cualquier cosa, también podrían contener otros conjuntos o incluso a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos debe contenerse a sí mismo, así como el conjunto de conjuntos con más de 5 elementos. Podríamos incluso hablar del conjunto de conjuntos que se contienen a sí mismos. Pero esto nos lleva directamente a un problema. ¿Qué sucede con R, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos? Si R no se contiene a sí mismo, entonces deberá contenerse a sí mismo. Pero si R sí se contiene a sí mismo, entonces por definición no deberá contenerse a sí mismo. Entonces R se contiene a sí mismo si y solo si no se contiene a sí mismo. Russell había encontrado otra paradoja de autorreferencia, que luego le explicaría utilizando una analogía un tanto peluda. Imaginemos un pueblo enteramente poblado por hombres adultos con una extraña ley en contra de las barbas. La ley dice que el barbero del pueblo deberá afeitar a todos y cada uno de los hombres que no se afeiten a sí mismos. Pero el barbero mismo también vive en el pueblo y es un hombre. Entonces, ¿quién lo afeita a él?
Si él no se afeita a sí mismo,